¿Y si todo lo que creemos saber sobre los ángeles estuviera en realidad incompleto? Porque si le preguntas a cualquiera sobre los ángeles caídos, la historia es casi siempre la misma. Los malos de la película. Una gran tragedia cósmica. La versión simplificada. Exacto. Pero cuando uno empieza a rascar en textos antiguos, en teología, en mitología, emerge una historia mucho, mucho más compleja. Y la verdad, más fascinante. Totalmente. Y ese es el viaje que queremos proponer hoy, 30 de diciembre de 2025. Justo. Nuestro objetivo no es repartir culpas ni decidir quién tenía la razón. Vamos a ver a estos seres como lo que fueron en su origen, arquitectos del cosmos, guardianes. Ok. Y la pregunta que nos va a guiar no es tanto qué hicieron, sino por qué. ¿Son simplemente traidores o su caída esconde una clave para entendernos a nosotros? Exacto. Porque su caída no fue solo un chisme celestial. Fue un evento que, según estas fuentes, alteró la estructura misma de la realidad. Vaya. Así que la invitación es a quedarse, porque las ideas más reveladoras van a ir apareciendo poco a poco. De hecho, para empezar, nos encantaría saber qué se les ha enseñado siempre sobre este tema. ¿Cuál es la primera imagen que les viene a la mente? Compártanla en los comentarios. Sí, nos interesa mucho ese punto de partida. Bueno, para desentrañar esto, creo que hay que empezar por el principio. Por supuesto. Antes de ser caídos, ¿quiénes eran exactamente estos seres? Porque lo que queda claro en las fuentes es que no eran unos cualquiera, no eran soldados rasos. Para nada, eran la élite, la crema innata. Según lo que llamamos la angelología clásica, ocupaban las posiciones más altas en la jerarquía. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de serafines, querubines, tronos, los más cercanos a la fuente creadora. Y aquí las figuras clave que nos dieron este mapa son pensadores como Dionisio el Areopagita y, siglos después, Tomás de Aquino. Perdón que te interrumpa, pero esos nombres suenan muy imponentes. Para quien no los conozca, ¿por qué son ellos las autoridades en este tema? Excelente pregunta. Dionisio, un místico del siglo V, fue prácticamente quien dibujó el organigrama del cielo que la cultura popular usa hasta hoy. O sea, él hizo el mapa. Él hizo el mapa. Los 9 coros, las 3 jerarquías. Y Tomás de Aquino, en la Edad Media, le dio a todo esto un fundamento filosófico brutal. Él era un titán que buscaba unir fe y razón. Entendido. Uno dibujó el mapa y el otro explicó la física de ese universo. Exactamente. Y su chamba, según ellos, era fundamental. Se les describe como arquitectos celestiales, los que sostenían las leyes de la física y la metafísica. Vaya. Eran portadores de luz, entidades de inteligencia pura y guardianes de un conocimiento sobre la creación que nosotros apenas empezamos a intuir. Apenas. Y aquí viene un concepto que a mí la verdad me vuela la cabeza, de la filosofía escolástica. Los describe como sustancias intelectuales puras. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que a diferencia de nosotros, que aprendemos por los sentidos, tropezando y experimentando, los ángeles tienen una intuición directa de la verdad. No aprenden, saben. Saben. Y esto es crucial. ¿Por qué es tan crucial? Porque hace que su decisión de rebelarse sea infinitamente más trágica y profunda. No fue un error por ignorancia, no fue un malentendido, una elección hecha con pleno conocimiento, con una claridad mental que no podemos ni imaginar. Claro. Entonces, la caída no fue desde la confusión o la debilidad. Fue desde la cima del poder, la sabiduría, de la cercanía a lo divino. Eso sí que le da otra dimensión. No es una simple insubordinación. Es un cisma cósmico. Y eso me lleva a la pregunta que siempre me ha parecido la más difícil. Estás en la cima de la creación, en perfección. ¿Qué clase de impulso podría ser tan poderoso como para hacerte tirar todo eso por la borda? Es la gran pregunta, ¿no? La respuesta simple del orgullo, la superbia, nunca me ha parecido suficiente. ¿Por qué no lo es? Es una simplificación. Si profundizamos, encontramos al menos 3 grandes líneas de pensamiento. A ver. La primera, y la más filosófica, es el libre albedrío. Si eran seres verdaderamente libres y no autómatas divinos. La posibilidad de decir no tenía que existir. Justo, era una consecuencia inherente a su naturaleza. La libertad real incluye la libertad de equivocarse garrafalmente. Ok, eso tiene sentido. La posibilidad estaba ahí,
Pero, ¿cuál fue el detonador? Aquí es donde las interpretaciones divergen. Una muy poderosa que aparece en textos apócrifos es la creación de la humanidad. Ah, La orden fue inclinarse ante este nuevo ser, hecho de barro, de materia inferior. Y para un ser de luz e intelecto puro, esto pudo ser visto no solo como una humillación, sino como una traición al orden lógico del universo. o sea, una especie de objeción de conciencia cósmica. Yo no me arrodillo ante algo que considero inferior a mi naturaleza. Visto así, no suena tanto a maldad pura. Exacto, suena a una defensa de su propia identidad. Y hay una tercera idea, que es la más provocadora. ¿Cuál es? Que la caída fue una prueba predestinada, que fue de alguna manera un catalizador necesario para que comenzara el drama humano. Híjole, Sin conflicto, sin dualidad. Sin la opción de elegir entre dos caminos, el crecimiento espiritual no es posible. Se necesita una sombra para poder apreciar la luz. esto plantea algo que me parece central. ¿La búsqueda de autonomía es intrínsecamente un pecado o es el objetivo final de toda conciencia? ¿Fue la rebelión el primer intento por forjar una identidad propia? Es que esa pregunta se conecta con lo que el apóstol Pablo llamó el misterio de la iniquidad. Es un concepto que desafía nuestra lógica. ¿Cómo pueden hacer el mal en un entorno de bien absoluto? Justo. Y una teoría teológica fascinante sugiere que estos seres tuvieron una visión del futuro. Vieron el plan de Dios para encarnarse, para hacerse hombre, y con ello exaltar a la humanidad por encima de ellos. Entiendo. Pero atribuir celos a un ser cósmico de pura inteligencia podría sonar un poco humano. Las fuentes originales lo describen así. Excelente objeción. Obviamente no usan la palabra celos, hablan de orgullo, de soberbia. Pero el concepto de celos cósmicos es una interpretación para intentar comprender la psicología del acto. Ok, No es odio a la luz, es más bien una crisis de fe monumental, una convicción distorsionada de que el plan divino era un error. Su famoso non serviam, el no serviré, no sería un grito de maldad, sino una afirmación de identidad. una afirmación radical y trágica de identidad. Yo sé lo que valgo y este nuevo plan me devalúa. ¡Wow! Estas ideas pueden ser bastante desafiantes para lo que nos han contado. Nos gustaría saber cómo resuenan estas interpretaciones, ¿no? Si esta perspectiva es nueva, nos encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Y recuerden que suscribirse al canal nos ayuda a mantener vivas estas discusiones complejas. Por favor. Y esa afirmación de identidad tuvo consecuencias brutales, no solo para ellos, sino directamente para nosotros, porque la leyenda dice que no se fueron en silencio, sino que se convirtieron en nuestros primeros y más peligrosos maestros, ¿cierto? Ciertísimo. Y para entender esto, el texto clave, aunque no sea canónico para la mayoría, es el libro de Enoc. Fascinante. Describe cómo un grupo de 200 ángeles, los vigilantes, descendieron en el monte Hermón. Y lo increíble es que según el texto, no vinieron a destruir, sino a interactuar, a mezclarse con la humanidad. ¿Y a enseñar? Y enseñaron lo que se considera conocimiento ilícito. ¿A qué te refieres con conocimiento ilícito? Suena a magia negra y cosas así. En parte, pero es mucho más sutil. Por ejemplo, se menciona a Azazel, quien enseñó la metalurgia para fabricar armas y escudos, pero también enseñó a hacer cosméticos y joyería. Perdona que te interrumpa de nuevo, pero eso es increíble. No solo enseñaron a destruir, sino también a seducir. La guerra y la vanidad. Exacto. Ambas son herramientas de poder, de tipos muy distintos. Una para dominar el cuerpo, la otra para dominar el alma. Precisamente. Se menciona a Arakien, que enseñó los signos de la tierra, una especie de geología con adivinación, y a Gadrel, que enseñó los golpes de muerte, las artes marciales, pero también, y esto es clave, ¿Qué? el arte de la escritura, el poder de registrar la historia, de crear leyes, de fijar el conocimiento y, por lo tanto, de controlarlo. También se habla de astronomía y herbolaria. Esto nos lleva a un debate que sigue increíblemente vigente hoy, a finales de 2025. ¿El progreso tecnológico es un regalo o una trampa? Es la misma pregunta que nos hacemos con la inteligencia artificial. Exacto.
Y lo más interesante es que esta figura del rebelde divino que trae conocimiento es un arquetipo universal. No es algo exclusivo de la tradición judeocristiana. Claro, Prometeo. Prometeo en Grecia, que roba el fuego. El resultado, la civilización para los humanos, pero un castigo eterno para él. El conocimiento tuvo un precio. Y en Sumeria están los Anunnaki, ¿no? Que nos dieron la civilización, pero a cambio de convertirnos en sus sirvientes. Correcto. Y vemos este patrón de conflicto que genera orden en todos lados. En la mitología nórdica, la tensión entre los dioses Aesir y los gigantes Jotune, El Ragnarok. que culmina en el Ragnarok, un ciclo de destrucción necesario para la renovación. En Egipto, la lucha eterna entre Horus y Set es lo que mantiene el equilibrio. Ok. La gran idea es que la figura del ángel caído representa esa ruptura del orden, esa transgresión que es necesaria para que surja algo nuevo, pero que siempre tiene un costo altísimo. Entonces, si traemos todo esto a nuestro presente, ¿cómo se supone que se manifiesta esta influencia? ¿Dónde están las huellas en nuestro mundo? ¿De biotecnología CRISPR o redes sociales polarizadas? Pues la mayoría de los teólogos contemporáneos dirían que la influencia ya no es física, es mucho más sutil. Es una guerra de narrativas, una batalla por la psique humana. O sea, por nuestras mentes. Justo. Y se manifiesta en dos frentes: la tecnología y la ideología. A ver, exploremos eso. La tecnología. Piénsalo. La IA generativa, la edición genética, son las nuevas formas de conocimiento prohibido. Estamos más cerca que nunca de cumplir esa vieja promesa de la serpiente: seréis como dioses. Híjole, qué fuerte. Y esto nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas. Al crear IA que podrían superarnos, ¿estamos usurpando el rol del creador? ¿La búsqueda transhumanista de la inmortalidad no es la versión moderna de ese deseo de trascender los límites? Es una perspectiva inquietante. Es como si el regalo de Azazel ya no fueran espadas de metal, sino algoritmos y secuencias de ADN. Y el otro frente es la batalla por la mente. En un mundo de posverdad, su influencia se podría interpretar como el fomento del nihilismo, la idea de que nada importa, o el materialismo extremo, o la polarización que vemos a diario. Ya no necesitan aparecer con cuernos y tridente. Para nada. Su influencia se manifestaría en las ideologías que nos dividen y nos hacen olvidar nuestra humanidad compartida. Pero también es cierto que, paradójicamente, todo este caos está empujando a muchísima gente en la dirección contraria. Hay un resurgimiento del interés por el misticismo, la meditación. Es la clásica acción y reacción. La presión genera una contrapresión. El aumento de la oscuridad hace que muchos busquen la luz con más ahínco. El círculo nunca se cierra. Todo esto nos lleva a un tema que es casi un tabú, uno de los más provocadores. ¿Existe la posibilidad de redención para los ángeles caídos? Esa es la pregunta del billón de dólares teológico. Y es fascinante porque la respuesta no es tan unánime como se cree. Hubo un padre de la iglesia primitiva, un genio llamado Orígenes de Alejandría, que propuso una doctrina increíblemente audaz. ¿Cuál? La apocatástasis. Apocatástasis. ¿Qué significa eso? Significa restauración de todas las cosas. Es la idea radical de que, al final de los tiempos, la misericordia divina es tan infinita que todas las criaturas, sin excepción, Todas. humanos, ángeles e incluso el mismísimo adversario, se reconciliarán voluntariamente con la fuente divina. Que el amor de Dios al final gana y restaura todo. Espera, eso fue propuesto por un padre de la iglesia. Me imagino que no le fue muy bien con esa idea. Para nada. Fue condenada como herética siglos después. Era demasiado. Pero la idea nunca murió del todo. ¡Wow! Y las implicaciones son enormes. Si ellos pueden ser redimidos, significa que ningún abismo es demasiado profundo. Si por el contrario, su caída es eterna, eso subraya la terrible gravedad de nuestras propias elecciones. Claro. Pero hay una perspectiva filosófica alternativa que ya hemos rozado. ¿Y si la caída no fue un error, sino una pieza necesaria en el tablero? El catalizador. Exacto. Algunos pensadores sugieren que, sin oposición, sin la existencia de una alternativa real al bien, la humanidad nunca habría podido desarrollar la verdadera virtud. La virtud requiere una elección consciente. Y para elegir necesitas por lo menos dos opciones. ¡Qué idea tan radical! Y a la vez tan solitaria. Ser el villano necesario en la historia de todos.
¿Es una carga que cuesta trabajo imaginar? En esa visión, ellos son los antagonistas necesarios del drama cósmico. Cargan con el peso de la oscuridad para que la luz pueda ser plenamente reconocida y valorada. Es una visión trágica, pero con una lógica interna muy poderosa. Totalmente. Para ir cerrando, me parece que toda esta historia es, en última instancia, un espejo gigantesco. Un espejo de nuestras propias ambiciones, de nuestros miedos más profundos y de ese deseo eterno de trascender. Sí. Nos recuerda que el conocimiento sin sabiduría o el poder sin amor son caminos increíblemente peligrosos. Quizás su verdadero propósito entonces no es el que siempre pensamos. Quizá no es tentar o destruir, sino mantenernos despiertos, vigilantes. Su historia nos grita desde el fondo de los tiempos que la caída siempre es una posibilidad latente, pero que la búsqueda de la luz, la elección de levantarse, es nuestra vocación más elevada. Y esto nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Al final de todo este recorrido, la historia de estos seres nos obliga a mirar hacia adentro y hacernos una pregunta muy personal. ¿Qué en nosotros está en peligro de caer? ¿Qué orgullo, qué ambición? ¿Y qué en nosotros tiene el poder de levantarse y buscar la reconciliación? Esa es la pregunta. La cuestión de si la caída fue un error cósmico o una pieza clave de un plan mayor sigue tan abierta como hace milenios. Compartan su perspectiva final en los comentarios para que este debate pueda seguir vivo. Nos encantaría leerlos. Si esta exploración les aportó algo de claridad o, mejor aún, nuevas preguntas, un me gusta nos ayuda a llegar a más personas. Y no olviden suscribirse para continuar explorando juntos los grandes misterios de la existencia.